ese videoprograma quiero describir los 10 métodos, quiero mencionar algunos 10 métodos de control mental que muchas veces utilizan nuestros gobiernos para controlarnos, manipularnos. Bueno, ya estamos pasando por alguno de ellos en un artículo que se llama 10 métodos de control mental. Bueno, que ese es el videoprograma. Yo ya mañana ya estaré programando el directo de mañana. Bueno, leeré algunas partes de ese artículo. La primera forma de control mental es la educación. Bueno, es la forma en la cual se ha venido manipulando la opinión pública, las creencias y más que todo la forma de pensar de la gente común y corriente. Dice, la educación es la vía la más obvia y aún sigue siendo la más insidiosa. Uno puede comenzar a investigar, según dice ese artículo. Está en su libro, El atontamiento deliberado de América, que es la traducción que es de Deliberate Downbring Down of America. Describe el rol de las instituciones globalizadoras en delinear un futuro con la intención de producir robots serviles arrendados por una clase de élite completamente educada y consciente. Bueno, como veréis, ya he descrito una forma de manipulación mental. Bueno, vamos a la segunda, que es propaganda y publicidad. Bueno, la propaganda es la segunda forma de manipulación. Fue aplicada por primera vez desde tiempos históricos. La propaganda imperial, la propaganda política, la propaganda de productos. Lo señala según se cita a Edward Bernays como el inventor de la cultura consumista que fue diseñada para atacar una cierta autoimagen de las personas carencias. Bernays señala en su libro de 1928, Propaganda, que la propaganda es la rama ejecutiva del gobierno invisible. Mejor dicho, la propaganda es una de las formas más sutiles de cómo controlar a ciertas poblaciones. Por ejemplo, cuando se hace propaganda de un cierto producto, eso incita a que la gente lo compre. Vamos a la tercera. Programación predictiva. O sea, no lo sé, pero ahí está escrito en ese artículo, que lo pondré en la descripción del vídeo. Muchos todavía niegan que la programación predictiva es real, porque es encubierta. Invito a cualquiera a examinar toda la documentación recopilada por Alan Watt, la cual demuestra que no se puede llegar a otra conclusión. La programación predictiva tiene su origen en Hollywood. Y Hollywood es famosa por sus películas y por varias cosas. Hollywood es predominantemente elitista. Tan solo, dice el artículo lo siguiente.
Tan solo mira los libros y las películas que solías considerar exageradas o la ciencia ficción. Echa una mirada atenta a la sociedad actual. Mejor dicho, esa programación predictiva como que te predice unas ciertas cosas. La cuarta forma es deportes, política y religión. Mucha gente se sentirá ofendida si ven a la religión, incluso a la política o a los deportes como formas de manipulación. Y más, en mi punto de vista, los deportes, o sea, los tres son formas de manipular. La religión como una forma de manipular más antigua. La política igual. Los deportes también. Veamos, dice. El tema central de todos, para todos, es el mismo para todos. Dividir y conquistar. Las técnicas son muy simples. Inhibir la tendencia natural de la gente a cooperar para sobrevivir y enseñarles a formar equipos para dominar y ganar. Eso es prácticamente como para religiones, por ejemplo, formas sectas, política, partidos políticos, deportes, clubes deportivos que obviamente luchan por un objetivo, por ejemplo, que es ganar y ganar. Aquí leemos. Los deportes siempre han actuado el papel del gran distractor que acorrala las tendencias tribales en un evento sin importancia. Por ejemplo, eventos sin importancia sería, por ejemplo, la Copa del Mundo, las Olimpiadas que últimamente están dando, las Olimpiadas de Río de Janeiro, y entre otras cosas. La quinta forma que describo de cómo dominar a la gente, el control mental, son los alimentos, el agua y el aire. Y hay un viejo dicho, dice, si controlas los alimentos, tendrás garantizada el control de una población. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, adictivos, toxinas y otros venenos en los alimentos alteran literalmente la química cerebral para generar docilidad y apatía. Por ejemplo, se ha comprobado que el flúor en el agua potable disminuye el coeficiente intelectual. El aspartame y el glutamato monosódico son excitocinas que estimulan a las células del cerebro hasta que las matan. El fácil acceso a la comida rápida que contiene estos venenos ha creado en general una población que carece de enfoque y motivación para cualquier tipo de vida. Mejor dicho, en otras palabras, mientras más venenos metan en nuestra comida, en nuestra agua y en nuestro aire, más será posible y realidad la reducción de la población mundial y más aumentarán las enfermedades para dar más trabajo a esos farmacéuticos que solamente se preocupan por su salud y no por la salud, se preocupan por su dinero y no por la salud del pueblo. Drogas. Las drogas, las vemos en todas partes, incluso más en las farmacéuticas. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, puede tratarse de cualquier sustancia adictiva, pero la misión de quienes controlan las mentes es asegurarse de que seas adicto. Por ejemplo, aquí leemos
que el estado farmacológico moderno tiene más del 25% de los niños estadounidenses bajo medicación psiquiátrica. Y eso es prácticamente algo terrible. Veamos la séptima, pruebas militares. Como por ejemplo otra forma de control mental. La mentalidad militar quizás sea la más maleable, ya que los militares lo único que hacen es obedecer órdenes y órdenes. Ante el creciente número del personal militar que cuestiona su adoctrinamiento, una reciente historia resaltó los planes DARPA para los cascos transcraneales de control mental a fin de mantener concentrados a los militares. O sea, cero cuestionamientos. Y tenemos otra parte, el control electromagnético. Bueno, y obviamente hasta yo mismo lo veo en todas partes. El control electromagnético a través de televisores, teléfonos móviles. Hasta yo mismo ahora estoy grabando con un teléfono móvil. Dice, ahí leemos, nuestra sopa moderna nos ha cubierto pasivamente con ondas que presentan el potencial de alterar la mente, mientras que una amplia gama de posibilidades, tales como las de telefonía móvil que ahora están disponibles para el controlador mental, facilitándole una intervención más directa. Bueno, la 9 es la televisión, la computadora. Yo obviamente no voy a decir mucho de la televisión, solamente que la televisión es obviamente una forma de control mental que ya se venía usando desde los 90, no, desde los años 50 y más atrás. La computadora aquí desde los 90, creo yo. La velocidad de parpadeo. Vaya. Dice, el parpadeo de la computadora es menor a través de los videojuegos, redes sociales, la estructura que sobrecarga el cerebro con información, el veloz ritmo de comunicación moderna introduce un estado de trastorno de déficit de atención. Sinceramente yo también fui detectado con déficit de atención, pero no sé qué. Y los nanobots, que es una amenaza, una potencial amenaza. Ya está en la ciencia ficción, pero ahí dice lo siguiente. Desde el horrible de la ciencia ficción, directo al cerebro moderno, los nanobots están en camino. La modificación directa del cerebro ya ha sido empaquetada como neuroingeniería. Por ejemplo, si yo tuviera, nanobots en el cerebro, uno podría hacer feliz a alguien con solo presionar un botón. Y así de simple. Y leemos una parte que dice, los nanobots llevan el proceso a un nivel autómata, reconectando el cerebro molécula por molécula. Peor aún, estos mini droides pueden replicarse, obligándonos a preguntar cómo volver el genio a la botella una vez desatado. Ahí dice también fecha de estimada de la llegada de los nanobots a comienzos del 2020. O sea, mejor dicho, dentro de 4 años. Mejor dicho, es verdad que hay modos de que los gobiernos
entidades que nos gobiernan desde las sombras buscan cómo dominarnos mentalmente. Y ese es el deseo de muchos imperios, dominar a sus ciudadanos de manera mental, desde el primer imperio chino, Qin Shi Huangdi, pasando por el imperio romano y pasando por varias naciones que quisieron controlar a sus ciudadanos. Ahora es nuestro deber despertar. Despertar y no permitir que estas élites se salgan con la suya. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias por vuestra paciencia. Nos veremos en próximos directos o en algún vídeo que yo vuelva a hacer. Gracias.